Toda esta información va a ser compartida con los demás integrantes de este curso. La idea de esta actividad del día de hoy es compartir la guía de la tarea número 3. ¿Sí? Para ese caso ya voy a compartirlas y vamos a ir socializando cada uno de esos puntos. Y por favor, los que están presentes, si tienen alguna inquietud, duda, para que me lo hagan saber y podamos darle curso a esas inquietudes. Me dicen si están, por favor me confirman si están viendo la guía. Sí, señor, sí se ve la guía. Bueno, perfecto. Entonces arranquemos. Entonces, estamos en la actividad de la tarea 3. Vamos a hablar del ciclo presupuestal y elementos claves de los presupuestos públicos. Aquí está la tabla de descripción de la actividad. Es una actividad colaborativa. Eh, yo sé que algunos estudiantes tienen como esa duda porque se ha presentado una gran dificultad en trabajar las actividades colaborativamente. Eh, Aunque tenemos unos grupos de participación, en algunos momentos no se ha logrado que se compenetre el grupo, que todos trabajen para poder sacar la actividad, pero en ese caso, siempre les digo en el foro, por favor dejen sus comentarios al respecto, que no se ha podido llevar a cabo la participación y que todo el grupo trabaje y que se va a realizar la actividad de forma individual para que ustedes puedan desarrollar su actividad y no se vean pues perjudicados en algún momento, ¿sí? El que de pronto alguna persona no logre conectarse y participar colaborativamente dentro del trabajo no quiere decir que yo como estudiante no pueda seguir con mi actividad. Simplemente tú puedes seguir, cada persona, cada estudiante puede seguir con su actividad dejando dentro del foro muy explícitamente sus comentarios que no ha podido pues tener retroalimentación con sus compañeros y pues la actividad va a tener que seguir siendo presentada de forma individual y al cerrar la tarea pues ustedes la presentan y que no van a tener pues ningún inconveniente. O sea, que no se logre trabajar colaborativamente no quiere decir que yo no pueda presentar mi trabajo de forma individual. Entonces, simplemente presento y cierro mi actividad de forma individual, como les estoy repitiendo. Creo que con eso te respondo la inquietud que tenías al inicio, compañera. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ya sabes, no hay necesidad de que, como ya sabemos, hay personas que de pronto tienen alguna dificultad para conexiones y por los horarios de trabajo. Hay que entender que algunos de nosotros tenemos trabajos, horarios de oficina, otras personas que están acá con nosotros tienen horarios, trabajan en plantas de producción, tienen horarios de 6 a 2, 2 a 10, entonces hay que comprender eso. Entonces, eso simplemente nos sirve como de punto de partida para que yo pues si en algún momento no lo puedo hacer colaborativo, pues lo desarrollo en forma individual, pero siempre dejando como una trazabilidad dentro del foro de que se va a realizar de esa forma, como para que el tutor, el director del curso, pues lo tenga presente. ¿Listo? Bueno, estamos en el momento intermedio. Pues ya todos conocemos nuestra escuela, ICACEN. Esta actividad tiene un valor de 110 puntos. O sea, es una actividad que tiene un peso muy alto dentro del total del curso para que lo tengan en cuenta. Ya tenemos, pues, sabemos la fecha de inicio que fue el 12 de mayo y la fecha de finalización que es el próximo 8 de junio. Quiere decir que estamos exactamente a prácticamente 15 días de cerrar esta actividad. Entonces, para que lo tengan muy presente. Pues vamos a ir hablando un poco de la guía como para que a todos les quede muy claro qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a manejar. Aparte de eso, antes de que despleguemos todo lo de la actividad de la guía, yo les hago una recomendación para los que estamos presentes y para los que van a escuchar nuestro audio, es que nosotros tenemos
unas horas donde les podemos prestar alguna asesoría. Entonces, ustedes pueden ingresar al curso, ¿cierto? Vamos a verlo acá, así rápidamente. Pueden ingresar al curso y ustedes ahí van a tener una forma de cómo poder tener alguna interlocución con su director o tutor, en el caso el presente. Entonces, allí hay unas fechas en acompañamiento docente. Aquí, cuando le dice atención sincrónica, lo estoy dejando aquí claro como para que ustedes lo tengan presente. Aquí ustedes encuentran, pues yo sé que de pronto el horario no para todos no es muy flexible. Ustedes tienen los días lunes, miércoles y viernes unos horarios asignados para que lo tengan muy presente, y en ese horario el docente estará a su disposición para que ustedes puedan resolver cualquier inquietud, ¿cierto? Entonces, o ustedes pueden escribirme al Teams, ¿sí? Pueden escribirme al Teams, que también está ahí. Pueden dejarme alguna observación, profe, necesito esto, tengo esta inquietud, no sé cómo ubicar esta información, con mucho gusto. O también pueden hacer uso del foro de noticias, de acompañamiento. O sea, la idea es que ustedes tienen muchas herramientas para que nosotros los acompañemos en las actividades, ¿cierto? Aquí en noticias y foros. O sea, tienen muchas actividades, o sea, no solamente en la actividad, sino que aquí tienen todos esos foros donde ustedes pueden escribirnos y nosotros les respondemos. Si usted de pronto quiere alguna interacción social, pues aquí me puede escribir, señor profesor, tutor, como lo quieran, nos quieran llamar. Tengo la siguiente inquietud: ¿cuándo puedo conectarme? Requiero un espacio. Pues yo estoy en la ciudad de Palmira. Si ustedes pueden venir, los que estén cerca de la ciudad de Palmira y quieran venir al centro, pues podemos eh, eh, programar una reunión un sábado o entre semana. Pero por favor, utilicen esos espacios, que son espacios diseñados para el estudiante, y lo tengan en cuenta. No solamente es el foro de la actividad, aunque sabemos que nosotros debemos tener unos espacios de estudio, ¿cierto? Donde nos muestre las actividades que voy a desarrollar, pero no solamente es que yo desarrolle eso, sino si yo tengo alguna inquietud, duda, yo puedo hablar con mi tutor, mi director de curso, hacerle saber la situación que se me está presentando. Con mucho gusto, es todo programado, lo podemos programar, concertar el horario, concertar la disponibilidad, porque pues nosotros también como tutores docentes pues tenemos muchas más estudiantes, pero todo concertado nos da la viabilidad para poder atenderlos con mucho gusto. Entonces, por eso estoy aprovechando todo, todas las herramientas que ustedes tienen a disposición para poder tener alguna interlocución con el docente. No es solamente el foro de la actividad como tal, sino que hay muchos más espacios. Entonces, por favor, aprovechenlos. Por favor, me confirman las personas presentes si me entendieron hasta ahí. ¿Me hace saber, por favor? De, Sí, de mi señor. parte, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, nuevamente, por favor, aprovechen los espacios, ¿sí? Aprovechen los espacios. Sabemos que de pronto el CIPA o las videoconferencias tienen algunos espacios entre una y otra. Entonces, en esos espacios aprovechen todas las oportunidades que tienen para hacer contacto con su tutor, ¿sí? No esperen a que de pronto tengan algún inconveniente, no entiendan algo, eh, tengan alguna situación y nosotros no lo sepamos, cierre la actividad y después estamos enviando un correo, por favor, sí, háganoslo saber con tiempo, y nosotros buscamos la forma de que el estudiante pueda desarrollar su actividad, le podamos dar
o brindar información para que ustedes puedan desarrollarla, por favor. Utilicen todas esas herramientas que tienen. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco, sigamos con la actividad de la descripción detallada. Bueno, lo primero que yo quiero reiterarles es que la participación en el foro es muy importante, ¿sí? La participación en el foro de las actividades, independientemente en qué actividad estemos, es muy importante, porque ahí es donde tanto el estudiante como el docente tienen la mayor interlocución, ¿sí? Usted puede escribir las dudas y hacer los cuestionamientos y enviar la información las veces que usted crea conveniente. Si yo como tutor le hago una retroalimentación, pues usted la puede tomar, ajustar su información y volverla a enviar, y nosotros como tutores nuevamente hacemos la validación de la información y le hacemos las nuevas recomendaciones. O sea, ahí ya es parte del estudiante que busque sus espacios, ¿cierto? Esto es como, nosotros estamos en un estudio virtual a distancia. Nosotros debemos tener unos espacios de estudio. Es una recomendación que yo le hago a todos mis estudiantes. Sabemos que tenemos como una facilidad, entre comillas, para estudiar. Sí, pero esa facilidad, entre comillas, que tenemos para estudiar también nos tiene que dar un espacio para nosotros hacerlo. Pues obviamente algunas personas tienen de pronto más tiempo para realizarlas que otras, pero entonces de todas maneras tenemos que programarnos e ir desarrollándolas paso a paso para que no se nos acumule todo el trabajo, y cuando ya estamos cerrando las fechas, entonces comenzamos ya a contra el tiempo a hacer las actividades, y ya contra el tiempo pues no vamos a absorber bien la información, no vamos a desarrollarlas acorde a la guía, vamos a estar con muchas dudas. Entonces, por favor, programen ese tiempo. Ustedes tienen una herramienta que es el Teams, tienen una herramienta que es su Calendar. Entonces, por favor, utilicen esas herramientas. Usted puede decir, en tal espacio yo voy a realizar mis actividades. Tengo este espacio, voy a trabajar 2 horas, no sé, los que de pronto tenemos horario de oficina, entonces yo llego a las 6 de la tarde, entonces descanso y trabajo de 7 a 9, 2, 3 días a la semana, ya depende de cada persona, pero por favor, es una recomendación que le hago yo siempre a mis estudiantes, que dentro de las actividades del día a día debemos tener nosotros unos espacios acordes para poder realizar nuestras actividades que tengan que ver con nuestras tareas. Es una recomendación que les hago para los que estamos acá y para los que nos van a ver y nos van a escuchar más adelante, porque todo esto parte de las evidencias que nosotros encontramos, porque ya cuando se están cerrando las fechas es que el estudiante comienza, digamos, no a saturar al tutor, sino que comienza a verse un gran volumen de información, ya prácticamente cerrando las fechas. O sea, estamos dejando para la última semana o para los últimos días enviar las evidencias del trabajo. Entonces, si nosotros empezamos desde el inicio que se da apertura a la actividad para ir enviando poco a poco nuestra información, créanlo que va a ser mucho más fácil. Entonces, es una recomendación de forma de trabajar, ¿sí? Entonces, la guía nos va diciendo qué debemos hacer. Entonces, nosotros debemos analizar la guía, ponerle o darle un tiempo a cada actividad para que nosotros nos veamos afectados como estudiantes al final del curso, tomar toda esa información, que es una información muy técnica para desarrollar, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, por favor, si la actividad inició hoy, pues yo ya hoy tengo que estar ya descargando mi actividad, leyendo la guía, comenzando a ver el paso a paso, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que entregar. Entonces, al descargar la guía, yo armo mi día a día para poder llegar al final
de esa tarea prácticamente ya con todos los entregables, con mis aportes al foro, validando con mis demás compañeros integrantes del curso si tienen alguna situación, si voy a tener interlocución con ellos, si por el contrario no hubo ninguna interlocución, pues yo sigo con mis actividades normales y cuando ya cierra el ciclo, pues prácticamente yo ya tengo mi entregable, lo envío y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces todo parte de tener una cronología que permita desarrollar la guía de trabajo. Esto es una recomendación que les hago, chicos, para que lo tengan muy presente porque pues todo esto que les estoy contando parte de las evidencias que hemos visto de que pues se acumula mucha información para el final y acordémonos que es una información muy técnica que tenemos que absorber. La idea es que tengamos una forma de aprendizaje muy autodidacta, ¿cierto? Y esto nos permita tener muchos conceptos claros. Entonces vamos a hablar un poco de la guía. Entonces, la descripción de la actividad, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que estamos viendo nosotros en este curso tiene que ver con todo lo que es presupuesto, ingresos y gastos públicos, ¿sí? Entonces, sabemos que son unos conceptos que nos permiten a nosotros entender la forma de trabajar de todos estos entes públicos y como la actividad anterior, realizar una descripción de un ente territorial del sector donde nosotros estamos localizados. Entonces, eso fue una actividad que nos permitía a nosotros entender el ser de esas entidades territoriales, ¿sí? Independiente que sea un CAP, que sea una alcaldía, que sea un ente público descentralizado, ¿cierto? Pero nos permitió que nosotros pudiéramos conocer desde un punto cómo funcionan. Entonces, por eso era la actividad anterior. ¿Cómo funcionan? ¿Qué manejan? ¿En qué sector están de la parte pública están concentrados? Entonces, eso nos permitía a nosotros ver qué y cómo lo hacen, ¿cierto? Entonces, acuérdense que las actividades van encadenadas. La anterior era ver y conocer un ente territorial. En esta la idea es que nosotros tengamos claros conceptos de ingresos y gastos públicos. Como lo ven ahí en la descripción, son los elementos esenciales para nosotros conocer todo lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, ¿cierto? Entonces, el cúmulo de todos esos ingresos y gastos a nivel nacional, todos se concentran en el presupuesto y el gasto público, ¿sí? Todas esas entidades, acuérdense que son entidades nacionales públicas y pues de dónde salen el presupuesto, de la concentración de todo el presupuesto nacional. El presupuesto nacional parte de leyes y decretos, o sea, eso no es de libre albedrío de nadie, ¿sí? Eso parte de unas ciertas, de las leyes, normas o decretos a nivel nacional para poder llegar a concretar esos presupuestos. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta guía, que ustedes puedan analizar, entender el por qué se trabaja un presupuesto nacional, porque todas estas entidades dependen del presupuesto que le entrega la nación, ¿cierto? O sea, para poder funcionar un ente territorial adscrito al ente central, pues ellos van a tener que tener ¿qué? Un presupuesto de gastos, ¿cierto? Van a saber cómo van a llevar a cabo ese presupuesto de todas las actividades que desarrollan. Yo a un ejemplo, en una actividad pasada, yo les decía, eh, la entidad de desastres. Sabemos que pues, nuestro país por la tipografía, perdón, la topografía, los sectores donde estamos, por las lluvias, etcétera, etcétera, suceden estos eventos.
Pues ese ente nacional tiene un presupuesto, ¿sí? Como lo que sucedió en Córdoba este año. Se desbordó, ¿cierto? Se desbordó el gasto para esta actividad. O sea, estaban hablando de prácticamente 8 billones de pesos costaba la recuperación de este sector por el desbordamiento del río Magdalena, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues del presupuesto nacional que está enfocado para el desastre, para los desastres. Entonces, allá el departamento de desastres no va a decir, venga, ¿de dónde? No, ya se sabe con qué se cuenta y cómo se puede desarrollar el presupuesto. Entonces, esto no es adrede, o sea, simplemente todo va focalizado. Todo parte de unas actividades que se tienen que desarrollar mes a mes, día a día, y para eso nosotros logramos concretar un presupuesto, pero pues también tenemos que identificarlo para qué se necesita. Entonces, eso es lo que habla nosotros cuando estamos identificando todo lo que tenga que ver con presupuesto nacional. Todas esas entidades, todos esos entes territoriales deben saber cuál es su nivel de gasto, ¿cierto? Y cuál es su nivel de ingreso. Entonces, ¿qué ingreso le va a entregar el presupuesto nacional y ese ingreso cómo lo va a gastar? ¿Sí? Y todo eso está basado en normas, leyes y decretos. Tampoco es que cada entidad va a tener unos ingresos y esos ingresos los va a gastar adrede. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Me confirman si lo concatenamos con lo de la actividad anterior? Que quisiera como escucharlos. De pronto hay alguna inquietud, duda o alguna observación que quieran hacer. Chicos, ¿me confirman si me están escuchando? Alexandra. Sí, señor, yo lo estoy escuchando. Sino que es que casi no hablo porque enseguida en mi casa están celebrando un cumpleaños y hay No, pero yo no, demasiado ruido. yo no escucho el ruido. Tranquila, puedes hablar. Si hay Ah, bueno. ruido, no hay problema. Habla. Ah, ¿De pronto bueno. tienes algún comentario hasta ahí? ¿Cómo te pareció la actividad anterior? ¿Cree que con eso te va a ayudar a realizar esta? Si ya revisaste cómo vas con esta actividad, quisiera como escucharte, aprovechando que podemos hablar. Bueno, hasta el momento pues yo he entendido la guía, tutor y sí llevo algunos avances. Pues logré hablar con mis otras dos compañeritas con las que estamos haciendo el trabajo en grupo para ponernos de acuerdo y pues publicar en el foro los avances que llevamos. Ok, entonces ya sabes, no esperes, vamos es avanzando, porque es una guía muy técnica, ¿cierto? Estamos hablando de mucho de normas, de leyes, decretos, y son temas muy técnicos y no los podemos dejar como para el final. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces dice, la actividad número 1. Entonces dice, exponga los lineamientos de la política presupuestal que definen las directrices y parámetros que fija el gobierno en materia de ingresos y gastos. Entonces, vamos a buscar, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo esa primera actividad? Pues que vamos a buscar las políticas presupuestales, las cuales definen, ¿cierto? Lo que hablamos ahora. ¿Cómo se definen las directrices para poder fijar un presupuesto? O sea, el gobierno no va a decir, no, venga, es que para esto, tan, no. Eso hay unas normas y unas directrices, hay como dirían los abogados, un debido proceso, ¿sí? Hay un esquema de trabajo, hay una norma, hay una ley, la cual dice cómo se debe llegar para poder tener el presupuesto completo, ¿sí? Vámonos nuevamente a la misma, a la de desastres. No sé por qué me dio con la de desastres, pero sino que fue un caso muy particular este año. ¿Por qué? Porque esta entidad territorial, esta entidad nacional, perdón, es una entidad nacional, no tenía el presupuesto
para ese nivel de necesidad que se presentó. Estábamos hablando que para poder recuperar ese sector necesitaban casi 8 billones de pesos. Eso fue lo que se presupuestó que costaba la recuperación de todo ese sector cuando hubo esa tragedia. Entonces, esta entidad nacional no contaba con ese presupuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues buscar una forma, una ley, una norma que permitiera al Estado tomar una decisión diferente y poder asumir ese valor y entregar ese presupuesto para que esta entidad nacional pudiera entregar y pudiera desarrollar todo lo concerniente para recuperar la zona, ¿cierto? Entonces, por eso es que esta primera actividad nos dice a nosotros, venga, evalúe, ¿cierto? Los lineamientos que usted necesita o que necesita el Estado para poder llegar y definir cuál es el presupuesto y cómo se va a organizar el presupuesto. Entonces ahí dice, adicionalmente, vamos a entregar en esta primera actividad un cuadro sinóptico o un mapa conceptual. O sea, ustedes ahí primero van a evaluar todos esos lineamientos que tiene el Estado para poder llegar a definir un presupuesto, cuál es la directriz, los parámetros, la forma de hacerlo. Y nosotros en esa primera actividad los vamos a resumir y los vamos a entregar en un cuadro sinóptico o en un mapa conceptual. La idea es que nosotros ahí vamos a resumir todo o la forma que lo hace el Estado colombiano. Estamos hablando del Estado colombiano, ¿no? Estamos hablando por ahora de otro país, no, estamos hablando del Estado colombiano. Entonces, el Estado colombiano, ¿cómo lo hace? Entonces, la idea es que nosotros en ese resumen de ese cuadro sinóptico o un mapa conceptual, vamos a resumir todas esas normas, leyes y decretos que regula el presupuesto colombiano. Entonces, en esa primera actividad, simplemente vamos a resumir todas esas normas, ¿ok? Cómo lo hace y para qué se debe cumplir, cuál es el paso a paso según esas normas para poder nosotros llegar, para poder que el Estado colombiano llegue a conformar su presupuesto nacional. ¿Listo? Hasta ahí entendido, Alexandra. ¿Sí? ¿Me escuchas? Alexandra. Alexandra es la que me está colaborando, entonces por eso le pregunto a Alexandra. Mi otra compañera está Señor, ahí. ¿Me entendiste lo de la primera actividad? sí, sí, señor, sí le entendí. Bueno, entonces simplemente es hacer el resumen de cómo, cuáles son las normas, leyes y decretos que controlan la conformación del presupuesto nacional. Entonces, la segunda actividad pues nos habla de un cuadro o un diagrama que especifique el ciclo presupuestal, ¿sí? Entonces, en la segunda actividad vamos a armar este cuadro donde vamos a mostrar cómo es el ciclo del presupuesto nacional, ¿cierto? Como es la planeación, la preparación, la presentación y la aprobación. Entonces son esos 4 pasos, ¿cierto? Entonces en esa segunda actividad vamos a mostrar cómo es que el Estado colombiano programa. Entonces, lo primero que hace ese ciclo va a presentar un cronograma donde le va a decir a cada entidad nacional que debe presentar su nivel de gastos que va a tener, o sea, el presupuesto que se necesita para poder ser estudiado, validado según las normas, las leyes y los decretos. En esa primera actividad vamos a presentar un cronograma de planeación, luego seguiría la preparación, luego la presentación y por último la aprobación del presupuesto general de la nación. Entonces, en ese cuadro, ustedes van a hacer ese diagrama donde muestre este ciclo, ¿cierto? Entonces, en la segunda actividad, ustedes van a presentar ese diagrama donde presentemos el ciclo del presupuesto, cómo se hace. Como ya les dije, el presupuesto nacional no es simplemente que yo necesito, no, venga, usted tiene un cronograma
para entregar la planeación de su presupuesto, hay que hacer una preparación, ¿cierto? Entonces, en esa preparación, digamos que vamos a validar todos esos rubros que se están presentando ahí. Luego se va a hacer una presentación. Cuando usted ya logró filtrar y organizar toda la información, se hace una presentación. ¿Dónde se presenta ese presupuesto? Hablándolo a nivel nacional, en el Congreso de la República. Entonces se hace la presentación y luego hay una aprobación, ¿sí? Entonces cuando el Estado ya tiene el presupuesto organizado, lo presenta, luego pasa a una presentación. Entonces, sin esa aprobación, pues no va a haber presupuesto. Entonces, el Estado siempre pasa su presupuesto y es aprobado por el Congreso y el Congreso lo avala y permite que el Estado tenga esos gastos y se le entregue a cada una de esas entidades nacionales para que el Estado siga en funcionamiento. O sea, sin la aprobación de un presupuesto, no hay funcionamiento del Estado, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí nos sigue, la actividad 2 nos sigue mencionando adicionalmente, desarrolle un cuadro comparativo, en paralelo que identifique las diferencias en el proceso de proyección del desarrollo del ciclo presupuestal. Entonces, ¿qué nos está pidiendo ahí en esa segunda parte? Ya tenemos el primer componente que es la estructura del presupuesto en Colombia, cómo se hace, que tiene un ciclo, ¿cierto? Entonces es el cronograma de planeación, la preparación, la presentación y la aprobación. Ese es el ciclo de Colombia. Entonces ahora la segunda parte nos dice, listo, usted ya tiene el presupuesto en Colombia, ya lo tiene el ciclo, cómo está conformado. Ahora hagamos un comparativo. Entonces usted va a buscar ese mismo ciclo presupuestal, pero con otro país. Entonces aquí nos da ejemplos de 4 países. Entonces nos dice, trabaje con estos países, que es Chile, Brasil, México o Argentina. Entonces usted va a seleccionar uno de ellos, ¿sí? No los 4. Puede seleccionar alguno de ellos o usted puede escoger Perú. Aquí le está dando un ejemplo de 4 países, pero usted puede escoger cualquier otro país, si bien le parece. Si quiere, pues lo puede hacer con los que le estamos dando ahí, que es Chile, Brasil, México o Argentina. Pero si quiere, simplemente usted puede decir, no, yo quiero hacerlo con, por favor, países suramericanos, ¿sí? Países suramericanos, o sea, de México hacia abajo. No podemos ir a compararnos de pronto con Estados Unidos, con Rusia, ¿sí? Vamos a compararnos con países de nuestra misma región, o sea, de México, todo Centroamérica y Suramérica. ¿Listo? Para que no vamos a traer aquí que Estados Unidos, no. Vamos a traer países de la zona. ¿Ok? Si no le parece bien trabajar con Chile, Brasil, México, Argentina, no hay ningún problema, pero siempre y cuando estén dentro del mismo sector geográfico, o sea, Suramérica o Centroamérica. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, consulte en la red los procesos que se realizan para el desarrollo del ciclo presupuestal en los países mencionados. Entonces, lo mismo que hicimos con Colombia, cuál es el ciclo, cómo se hace, cómo se desarrolla, no sé, de pronto allá, nosotros acá lo hacemos en 4 etapas, de pronto ellos allá son 2 etapas o son 5 etapas, entonces vamos a validar eso. Luego le dice, desarrolla un cuadro comparativo, entonces va a ser el cuadro comparativo donde usted está haciendo un paralelo de cómo lo hace Colombia, cómo es el ciclo colombiano y cómo es el ciclo del país que usted elija. Pues usted lo va a hacer y lo va a comparar. De pronto ellos tengan las mismas 4 fases, de pronto tengan 5 fases. La primera fase, ¿cómo lo hace Colombia? ¿Cómo lo hace Chile? Ejemplo, ¿qué diferencias hay entre? Entonces usted le va a hacer un comparativo y va a decir, la diferencia de la forma que trabaja en el primer ciclo Colombia y lo trabaja Chile es esta. Y nos lo hace saber. ¿Listo? Luego dice, relaciona y describe las etapas y fechas en las que se desarrolla el proceso de planeación y desarrollo. Entonces, ahí también, entonces, como el ciclo tiene unas etapas, esas etapas ellos también, es como cuando nosotros estamos haciendo los ciclos de las tareas nuestras, tienen unas fechas de cierre.
Entonces, en el presupuesto también hay unas fechas de cierre. Por lo menos cuando hablamos de las entidades privadas, haciendo un símil, las entidades privadas, algunas empresas dicen, nosotros debemos presupuestar, usted me entrega el presupuesto al cierre del mes de septiembre para poder que la empresa evalúe en octubre, noviembre, diciembre ese presupuesto y diga, ¿es válido o no? El Estado colombiano trabaja muy diferente. Entonces, digamos que a cierre de junio usted ya tiene que tener todo entregado a los presupuestos porque ellos en mediados de octubre hacen la validación, aprobación para que ya tengamos las partidas presupuestarias para el siguiente año. ¿Listo? Entonces usted va a evaluar eso. Y por último, con sus palabras, desarrolle y explique 5 diferencias que se presenta en el comparativo del ciclo presupuestal. Entonces usted va a mencionarlo desde su perspectiva, qué diferencias se encontró. ¿Sí? Entonces usted dice eh, cómo, cómo ve el comportamiento del ciclo, iba a decir el ciclo contable, del ciclo del presupuesto en Colombia y cómo lo hace Chile o cómo lo hace Perú o cómo lo hace el país que usted haya escogido. ¿Sí? La idea es que usted lo haga y usted dentro de esa validación que hizo en el comparativo, usted nos pueda entregar 5 diferencias. Alexandra, ¿hasta ahí correcto? ¿Entendido? Sí, señora, hasta ahí es correcto. Bueno, listo. Entonces ahí simplemente lo que vas a hacer es traer el ciclo, entender el ciclo colombiano. Vamos a buscar un ciclo de un país símil. Ya sabemos que tiene que ser de México hasta Argentina o Chile, que sea un país centroamericano, suramericano. Por favor, no nos salgamos del territorio, no. La similitud entre un país suramericano y un país europeo son muy diferentes, son unas culturas muy diferentes, sí, entonces hay que hacer un símil más que todo con los países de la región. Entonces, la actividad número 3 dice, elabore un mapa mental que describa las características cualitativas de la información financiera útil enunciada en el decreto. Entonces, nos vamos a ir a ese decreto, ¿sí? Nos vamos a ir a ese decreto y vamos a hacer un mapa mental. Ese decreto tiene que ver con la contabilidad del sector público en Colombia. Entonces, vamos a leerlo, a ver como todos esos puntos especiales de cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona la parte financiera en el sector público. Es muy diferente la contabilidad en el sector privado a la contabilidad del sector público. Entonces, ¿a qué nos lleva esta actividad 3? Que nosotros podamos entender cuál es la diferencia, el por qué esa diferencia. No es lo mismo manejar recursos públicos a manejar recursos en el sector privado. ¿Sí? El sector privado es muy diferente. ¿Sí? Es unas características muy diferentes a cómo se maneja el sector público, porque son recursos, valga la redundancia, públicos. Entonces, el sector privado es de una forma y el sector público es de otra. Entonces, esto nos va a servir para que nosotros podamos entender el por qué. Listo. Entonces, es simplemente elaborar ese mapa. Usted va a entrar, va a ver el decreto, lo va a entender y va a explicar usted qué entiende de la contabilidad del sector público, qué pudo, qué pudo entender de cómo se aplica la contabilidad en el sector público, que son totalmente opuestas en el buen sentido de la palabra a la contabilidad del sector privado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos para la actividad 4. Entonces dice, el presupuesto público cuenta para su funcionamiento con partidas de ingresos, de acuerdo con la lectura definida, que es un ingreso público. Entonces ahí ya usted va a comenzar a identificar todos estos puntos. ¿Usted qué entiende por ingreso público? ¿Cómo se clasifican los ingresos públicos desde lo contable? ¿Cierto? Entonces, ya es muy diferente
¿cómo usted caracteriza un ingreso público? ¿Sí? Nosotros sabemos que eh, Colombia o el Estado es un Estado social de derecho, ¿cierto? Entonces, nosotros somos una entidad social. Y como entidad social, ¿de dónde captamos? Pues de nuestros impuestos y todos los aportes que hacemos nosotros como personas naturales y las empresas del sector público como entidades jurídicas hacen unos aportes en impuestos y esos impuestos son los que luego se devuelven para poder que la empresa tenga esos ingresos y pueda que armar los presupuestos y todas esas entidades nacionales y territoriales puedan tener un ingreso, ¿cierto? Un ingreso y puedan realizar y desarrollar sus actividades como entidades sociales de Estado. Eso es lo que tenemos que entender ahí. Entonces, ahí vamos a identificar es cómo se maneja el ingreso público, cómo llega, cómo se contabiliza, cómo se desarrolla esa actividad. Entonces, para eso vamos a identificar, ¿cierto? Cómo se hace y a, vamos a desarrollar un registro contable. Entonces, la idea es que usted investigue, ¿cierto? Cómo se desarrolla el ingreso, cómo ingresa y cómo la contabilidad general lo realiza, cómo lo codifica. O sea, vamos a también a investigar sobre el plan de cuentas del sector público que lo maneja la Contaduría General de la Nación. Acuérdese, el plan de cuentas del sector público es totalmente diferente al sector privado. Son unas cuentas, una forma, es un sentido muy diferente de llevar la contabilidad. Entonces, por eso tenemos que tratar de ir como teniendo una inmersión en estas cuentas, cómo se maneja. Entonces, vamos a ir investigando. Aquí nos está pidiendo es que utilicemos y realicemos un registro contable de cómo se registra un ingreso. Eso es lo que nos está pidiendo la actividad número 4. De la actividad número 5 dice, el presupuesto público cuenta para su funcionamiento con partidas de gastos e inversiones. Entonces, en la actividad número 4 te habla del ingreso, ¿cierto? Vamos a contabilizar, vamos a reconocer y a identificar y a investigar sobre cómo se manejan los ingresos en las entidades oficiales emanadas por la normatividad que tiene la Contabilidad General de la Nación. En la actividad 5 ya te va a hablar que el presupuesto público cuenta con funcionamiento con partidas de gasto e inversiones. Entonces, de acuerdo con las lecturas que vamos a hacer, vamos a realizar también un ejemplo de cada una de estas clasificaciones según el registro contable emanado por la Contaduría General de la Nación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo se contabiliza un ingreso, vamos a hacer un ejemplo de cómo se contabiliza un gasto y cómo se contabiliza una inversión. Entonces, para eso tenemos que hacer un proceso de investigación, ¿cierto? De cómo se realizan estas clases de transacciones. Entonces, para el desarrollo de estas actividades tenemos unas herramientas que las estamos visualizando ahí, pues tenemos el Math Tools, ¿cierto? Entonces, tenemos esta serie de herramientas que nos va a permitir desarrollar nuestras actividades y presentarlas en el foro. Y aquí tenemos también donde podemos encontrar esta normatividad. Tenemos el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda. Entonces, aquí están emanadas todas las normas, herramientas que podemos utilizar para poder llevar a cabo esto. Entonces, por allá nos pedía que lo hiciéramos con Chile, Argentina, pues aquí vemos que nos están entregando unos links donde podemos encontrar información de Chile o Argentina, ¿cierto? Entonces, para que les quede mucho más fácil. Entonces, luego la guía nos pide que vamos a tener unos pasos, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros
primero identifiquemos claramente qué nos está pidiendo la guía. ¿Sí? Busquemos todos los componentes bibliográficos, hagamos las lecturas que tenemos que hacer, saquemos las conclusiones de todas estas actividades y podamos desarrollar nuestras actividades. Entonces, el primer paso es que tú leas detenidamente los contenidos y puedas tener esos referentes bibliográficos que te estamos entregando para que puedas poder cerrar la actividad. Entonces, el primer paso es que tú valides toda la información que te entregamos, que a esta altura de la tarea yo creo que ya tendríamos que haber realizado ese primer paso. Luego nos piden el segundo paso, dar respuesta a los interrogantes planteados en la guía. Entonces, ya también deberíamos estar entregando, ya algunos estudiantes ya empezaron a entregar esos primeros interrogantes. La idea es que, como lo dijimos al inicio, podamos tener un cronograma de actividades y esto no se nos alargue demasiado. ¿Listo? Para que no tengamos, pues, inconvenientes con esto. Segundo. Listo. El paso 3. Revise que el documento escrito incluya, ojo con esto, cuando estamos entregando la información, algunos estudiantes no están siguiendo los pasos para construir los informes. Es muy importante. Igual ustedes yo creo que ya deben tener un formato prediseñado, donde sea muy clara la información para el docente. Han llegado hasta trabajos, pues sí, yo descargo el documento del foro que me envía el estudiante y voy a revisar la información, no tengo ni siquiera la información personal del estudiante o de los estudiantes. Entonces, en ese caso, es muy difícil. Entonces, ¿qué hace uno como tutor, como docente? Pues uno le devuelve la actividad al estudiante, porque ni siquiera está cumpliendo con la portada. Entonces, es muy importante que nosotros cumplamos con los mínimos requisitos para poder entregar una actividad. ¿Como cuáles? Ahí se lo está describiendo. La portada, la introducción, las respuestas a las preguntas, ¿cierto? La conclusión de la actividad, las referencias bibliográficas que utilizamos nosotros para dar respuesta, ¿sí? Entonces, si yo voy a dar una respuesta, yo debí, ¿cierto? Debimos consultar una referencia en alguna revista, en alguna página, en algún documento, de algún documento debimos haber extraído la información para nosotros dar respuesta a un interrogante, ¿sí? De una página, ingresé a la página, es una cibergrafía, lo encontré en una revista, lo encontré en un libro, el documento que hayas utilizado nos sirve como referencia para validar esa información. Entonces, es muy importante cuando nosotros hacemos un documento, cuando se hace un documento y nosotros traemos información porque debimos investigar, por esa razón debes tener siempre una referencia bibliográfica. Sin referencia bibliográfica, nosotros no podemos presentar un trabajo porque estamos trayendo información y nosotros debemos sustentarla con esa referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica muestra de dónde trajiste la información. Es muy importante. Y el formato APA, que ya lo sabemos, al inicio del foro, yo ahí les envié el instructivo, cómo debe ser, que si está justificado o no está justificado, cómo se hace la portada, todo está ahí. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Yo hago mi primer formato y según ese formato puedo seguir haciendo los demás formatos de entrega y es mucho más fácil. Paso 4, por favor, suban el documento final consolidado. Algunos estudiantes me mandan, envían al foro, crean un flyer y lo suben. Sí, es un buen diseño, es una buena información, pero
hay que ceñirse a lo que dice la guía. ¿Debe enviar un informe? Pues debemos estructurar un informe escrito que cumpla con todas estas, con todos estos pasos, que debe tener la portada, que debe dar una introducción, que debe tener respuesta a las preguntas, que debe unas conclusiones, que debe tener unas referencias bibliográficas, que debe estar con formato APA. Debemos seguir esos pasos. Yo siempre para mí es mejor que el estudiante aporte, ¿cierto? Pero, por favor, tratemos de llevarlo a que el informe sea escrito. Algunos estudiantes aportan allí dentro del mismo foro, yo les valido, creo que todos los que me han enviado, yo les he dicho, listo, sí, importante tu aporte, pero por favor llévalo a como la descripción que lo está haciendo la guía, según la presentación. Entonces, por favor, para que lo tengan muy presente, la idea es que lo hagamos como la guía nos lo pide. Y en el paso 4 nos dice, suba el documento final consolidado con la evaluación. Entonces, pues la idea es que si trabajamos en grupo, vamos a subir un solo documento, ¿cierto? Donde nosotros vamos a agregar nuestros compañeros con los que trabajamos, pero ojo, en esto hay que ser muy éticos. Si mi compañero trabajó, yo lo voy a agregar. Y nosotros tenemos muchas formas de evidenciar si el estudiante trabajó, porque pues si a mí me presentan un trabajo y hay 5 integrantes, pues yo voy y miro los foros. Y ahí pues uno se da cuenta si el estudiante participó y todo. Entonces, para que por favor seamos muy éticos en ese sentido. Listo. Entonces, el paso de subir el documento final, por favor suban el documento con todas las especificaciones, porque pues si las especificaciones no están concretas, no están completas, pues vamos a perder puntaje por de pronto no presentar una portada bien hecha, no tener la bibliografía, ¿sí? Sabemos que cuando hacemos un documento, una investigación, pues debimos haber consultado y pues esas consultas nos sirven para agregarlas como bibliografía. Y más si estamos citando a un autor, pues máxime debemos citar el autor y en la bibliografía debemos citar el documento de esa persona para que lo tengan muy presente. El tercer punto, como para ya ir cerrando, dice indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias. Entonces ya sabemos, el foro es la primera parte donde nosotros entregamos las evidencias y vamos haciendo el paso a paso de lo que nos está pidiendo la guía. Ahí nosotros identificamos los estudiantes de qué forma están trabajando y cómo lo están desarrollando y vamos dándole retroalimentación para que mejoren o si está en un buen nivel, pues el estudiante se dé cuenta, ¿cierto? La idea es que el estudiante se dé cuenta en qué estado está de lo que está entregando. Si le falta ampliar, por el contrario, ya está al nivel máximo. Siempre hay una retroalimentación de nosotros como tutores para que lo tengan en cuenta. De las evidencias, dice la respuesta, entonces siempre nosotros tenemos una respuesta a sus interrogantes. Cada estudiante debe hacer sus investigaciones, ¿cierto? Porque así sea un trabajo colaborativo, cada estudiante realiza su actividad y se da cuenta y está comprendiendo, entendiendo, está absorbiendo mucha información que le va a servir al estudiante. ¿Sí? Yo no puedo esperar hasta el final, simplemente participar de un trabajo y la persona agregarlo a un trabajo donde una persona no ha trabajado, no ha investigado, no ha desarrollado actividades, entonces es poco ético. ¿Listo? Para que no lo hagamos así. Estamos perjudicando al estudiante. No nos estamos ni perjudicando a nosotros. Estamos estudiando a una persona que no tuvo la oportunidad de hacer sus investigaciones y le estamos minimizando el trabajo.
Entonces, la idea es que si trabajamos en grupo, sea una persona la que consolide las mejores respuestas, dependiendo cómo las retroalimentaciones que nos dé el tutor dentro del foro, esas retroalimentaciones y esas actividades, las mejores, o no digamos las mejores, hacer como una conclusión de todas esas actividades y esa es la que vamos agrupando en un solo trabajo. ¿Listo? La idea es que al final, cuando ya tengamos la actividad final, antes de subirla o ya después de haberla subido a- al cierre de la actividad, pues nosotros también la presentemos en el foro. Presentábamos nuestra actividad, la conclusión de nuestra actividad en el foro, para que la tengamos ahí también y todos los demás integrantes del grupo la tengan ahí presente. Entonces ya sabemos, siempre va a haber un único trabajo si lo hacemos en grupo y pues ya el tutor hará las respectivas calificaciones y todo. O si se presentan algunos inconvenientes o algo, como lo dije al inicio de la actividad, pues nosotros vamos a presentar nuestro trabajo de forma individual. O sea, no podemos frenarnos, no podemos frenar nuestra actividad, pues por alguna circunstancia. Si yo en algún momento debía haberlo hecho solo, pues lo puedo hacer solo. Si hubo la posibilidad de hacerlo en grupo, pues lo hacemos en grupo para que lo tengan presente. Esto lo voy a leer tal cual lo dice la guía para que lo tengan en cuenta y fallamos mucho. Entonces dice, para su desarrollo de entrega, tenga en cuenta las siguientes orientaciones, muchachos. Tengamos muy en cuenta estos puntos. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Lo reitero, por favor, yo en forma individual debo hacer un aporte en el foro. Esos aportes en el foro, pues los vamos a anidar y una sola persona es la que va a hacer como el resumen de la actividad. Pero independiente a eso, cada estudiante debe participar en el foro con sus investigaciones, con el desarrollo de sus actividades. Por eso lo voy a leer textualmente como lo dice la guía para que lo tengamos muy presente. El segundo punto, en cada grupo debe elegirse un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. Se me ha presentado que lo envían 2 veces, hasta un grupo, por ejemplo, me lo envió 3 veces. No, si somos 5 integrantes y un solo estudiante hizo el resumen, pues solamente el resumen lo envía un estudiante. A tener muy en cuenta, deben describir el nombre de todos los estudiantes que participaron, por favor. El tercer punto, antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades, que la portada, que la introducción, que el desarrollo de los cuestionamientos, que la bibliografía, para que no vamos a tener ningún inconveniente a la hora de hacer la evaluación del proyecto. 10. ¿De sistemas? A la derecha y luego a la derecha. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, por favor. Cumplamos con lo que dice la guía. Y el cuarto punto, solo se debe incluir como actores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Entonces tengan en cuenta eso, por favor, muchachos. Eh, no le estamos haciendo un favor a nuestros compañeros, ¿sí? Los estamos antes perjudicando. ¿Por qué? Porque la persona no va a realizar sus actividades y por tal razón no va a tener la comprensión de todo lo que desarrolló la actividad. Entonces, no estamos haciéndole un favor, entonces estamos perjudicando a nuestros compañeros y vamos a ser poco éticos al incluir un compañero que no desarrolló sus actividades. Es mejor que la persona que no puede desarrollar sus actividades se acerque al tutor, le exprese las situaciones y el tutor le va a dar un tiempo, ¿cierto? Un tiempo para que él pueda desarrollar sus actividades y pueda cerrar el ciclo de la tarea. Pero por favor, no agreguen a nadie si la persona no hizo la participación. Siempre la recomendación final. Y pues al final ahí le muestra en qué están parados por el caos, los temas de fraude académico, los plagios y etcétera. Entonces, este es el cierre
de la guía. Espero haya sido de ayuda para las personas que aún no han empezado, los que ya transitando la actividad y los que tengan alguna duda para que puedan salir de ella. Voy a dejar de compartir, denme un segundito. Ya dejé de compartir. Entonces, espero este documento, este video sea de mucha ayuda. Nuevamente reiterarles que hay muchos canales para la comunicación con el director o tutor. Por favor, utilícenlos. No esperemos hasta el cierre de las actividades para estar buscando como esos puntos de comunicación, que independiente a que cierre la actividad o no cierre, vamos a estar muy presentes, pero para que pues la actividad se desarrolle más amigablemente y no tengamos pues ningún inconveniente al cierre de ella. No sé, Alexandra o María, si quieren decir algo para ir ya terminando, que tengo otra sesión. No, señor. ¿Ninguna? Ah, bueno. Eh, Quería saber de pronto, Alexandra, ¿en qué etapa vas de la actividad? Estoy en la etapa 2 todavía. Ok, La etapa 2 donde hay que hacer el cuadro comparativo. Qué pena, ok. tutor, no recuerdo si es la 2. Sí, la dos, donde vas a buscar un país símil de los que nos están mencionando ahí y vas a Sí, hacer un señor. comparativo. Listo, Sí, perfecto. señor. Acuérdense que siempre estamos abiertos a cualquier duda, inquietud. Utilicen los canales. Si tienen que escribir 3, 4 veces al día, siempre vamos a estar ahí. Eh, si quieren escribirnos al Teams también, son como los medios inmediatos, inmediatos no, mediatos, para que nosotros podamos tener una comunicación muy fluida. Por favor, aprovechenlos y utilícenlos. No sé, alguna duda. María creo que está como en este momento ocupadita, pero ella está presente aquí. Listo, Alexandra. Tú ya sabes, muchas gracias por tu participación, por ayudarme a desarrollar este CIPA y quedo muy atento para que podamos seguir dialogando. ¿Listo? Voy a dejar de Bueno, grabar señor, en este momento. muchas gracias a usted. En este momento ya